Hace apenas unas semanas, los astrónomos anticipaban que 3/Atlas, nuestro tercer visitante interestelar registrado, pasaría de forma discreta cerca de Marte. Sin embargo, ocurrió lo impensable. En solo 48 horas, este objeto estalló en actividad, iluminándose 6 veces más de lo que cualquier modelo cometario había previsto, y formando una nube cargada de dióxido de carbono verde que abarca la mitad del diámetro solar. Ahora, los telescopios terrestres resultan inútiles mientras Atlas se precipita hacia Marte a casi 70 km por segundo, escapando de nuestra vista hacia el resplandor solar. ¿Por qué este presunto viajero extraterrestre viola todas las normas? ¿Está desvelando principios físicos inéditos o oculta algo mucho más enigmático? ¿Qué misterio se está desplegando junto a Marte? ¿Podrá alguien en la Tierra descifrarlo a tiempo? En este instante, 3/Atlas se encuentra a unas 2 unidades astronómicas del Sol, el doble de la separación entre la Tierra y nuestra estrella, o sea, cerca de 300 millones de kilómetros de distancia. Avanza hacia el interior a una impresionante velocidad de 58 kilómetros por segundo. Esa cifra es complicada de asimilar. Supera en más del doble la rapidez de cualquier planeta del sistema solar. Mercurio, el más veloz, recorre su órbita a menos de 48 kilómetros por segundo. 3/Atlas cubriría la distancia de la Tierra a la Luna en poco más de una hora, un trayecto que a los astronautas de Apolo les llevó 3 días. Al acercarse al perihelio a finales de octubre, su velocidad aumentará aún más, llegando casi a 68 kilómetros por segundo, un límite que desafía los estándares para objetos naturales en la zona interna del sistema solar. Para ponerlo en perspectiva, la Parker Solar Probe, la nave humana más rápida, alcanzará unos 200 km/s, pero solo tras años de asistencias gravitatorias y meticulosa preparación. En cambio, 3/Atlas logra esa celeridad simplemente cayendo, atraído por la gravedad solar en una trayectoria hiperbólica. En la escala de magnitudes astronómicas, 3/Atlas ha llegado a la magnitud 12. Este valor, aunque especializado, tiene implicaciones concretas. Las estrellas más débiles visibles a simple vista rondan la magnitud 6. Cada incremento en esta escala supone un cambio notable. Una variación de 5 magnitudes equivale a un aumento de 100 veces en el brillo. El salto de la magnitud 16 a la 12, como se observa en 3/Atlas, representa un incremento de unas 40 veces en luminosidad. Aún así, a este nivel, el cometa sigue siendo invisible para los ojos desnudos. Solo con un telescopio de tamaño medio y cielos oscuros y despejados, los astrónomos aficionados logran divisarlo. Para la mayoría, aparece como una mancha espectral, apenas separable del ruido de fondo. El brillo del cometa no es solo un tema óptico. Revela la enorme cantidad de luz solar que dispersa su coma en expansión. El núcleo de 3/Atlas permanece oculto, envuelto en una densa capa de gas y polvo. Las estimaciones de su tamaño van desde un compacto 0,3 kilómetros hasta un más voluminoso 5,6 kilómetros de diámetro. La coma, esa envoltura luminosa que rodea el núcleo, se ha dilatado hasta casi la mitad del ancho del Sol. No se trata de un mero fenómeno visual. La coma es una estructura física real, de cientos de miles de km de extensión, compuesta por hielo y polvo vaporizados por el calor solar. Dispersa y refleja la luz del Sol a una escala inusual para esta distancia, convirtiendo a 3/Atlas en una anomalía entre los cometas. Los cálculos de trayectoria verifican que 3/Atlas sigue un camino hiperbólico. No está atado al Sol. Se trata de un tránsito único por el sistema solar, sin posibilidad de regreso. Su punto más cercano a la Tierra no será inferior a 1,8 unidades astronómicas, por lo que no hay riesgo de colisión ni de escombros. La urgencia radica en otro lado, la breve ventana para estudiar un visitante interestelar mientras surca nuestro sistema solar antes de perderse en el fulgor del Sol. Cada parámetro, distancia, velocidad, luminosidad, sitúa a 3/Atlas muy por fuera de los patrones habituales de los objetos del sistema solar. Las cifras desafían comparaciones sencillas. Con un sobrevuelo de Marte en el horizonte, estos datos establecen el punto de partida, anclando la narrativa en información sólida e inflexible. Apenas horas después del pico de brillo,
la base de datos de observaciones de cometas, COBS, se inundó de avisos. Astrónomos aficionados en Australia enviaron las primeras mediciones destacadas, registrando un aumento 6 veces mayor en la emisión lumínica en solo 2 noches. ¿Era esto un estallido genuino o un efecto de la dispersión fotométrica el 3 de octubre? 3I/Atlas pasará cerca de Marte a unos 30 millones de km. Cercano en términos cósmicos, pero aún lejos de cualquier zona de peligro para el planeta rojo o sus sondas. La ruta del cometa es inexorablemente de salida, marcada por una excentricidad superior a 1. Ese dato, por simple que parezca, indica que el objeto no está ligado. Un intruso interestelar que realiza un único y definitivo paso por el sistema solar antes de desvanecerse en el vacío interestelar. Para la Tierra, el acercamiento mínimo ya ha pasado, sin bajar de las 1,8 unidades astronómicas. En términos prácticos, eso supera los 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia al Sol. Nada de restos, ni amenaza de impacto, ni lluvia de meteoros. Lo único en juego es la información que podamos recopilar mientras la oportunidad persista. Pero esa oportunidad se reduce rápidamente. Mientras 3I/Atlas avanza hacia el interior, la configuración de su órbita complica las observaciones desde Tierra. El ángulo entre el cometa y el Sol, denominado elongación solar, la elongación solar del cometa, se reduce día a día. Para el 21 de octubre, este ángulo desciende por debajo de los 30 grados, un límite decisivo. A partir de ese punto, hasta los telescopios más sofisticados tienen dificultades para distinguir el tenue resplandor del cometa entre el brillo abrumador del cielo vespertino. Para la mayoría de los aficionados, la ventana óptima de observación se cierra a principios de octubre, precisamente cuando el cometa alcanza su punto más cercano a Marte. El cronograma no da tregua. El perihelio se producirá el 29 o 30 de octubre, momento en que 3I/Atlas pasará a una distancia de 1,36 a 1,4 unidades astronómicas del Sol. En ese instante, su velocidad alcanzará casi 68 km por segundo y su actividad debería culminar. Sin embargo, desde la Tierra, el cometa quedará oculto por el resplandor solar, invisible incluso para los observatorios más potentes. Este periodo de oscuridad, que se extiende desde principios de octubre hasta inicios de noviembre, implica que la fase más intensa de la evolución del cometa ocurrirá fuera del alcance de la vista directa humana. Todo esto se calcula mediante modelos orbitales que siguen con precisión cada detalle de la trayectoria del cometa, basados en cientos de observaciones. Las cifras no dejan lugar a dudas. 3I/Atlas no regresará. Su órbita hiperbólica asegura que cualquier enigma sin resolver en las próximas semanas quedará sin solución por generaciones. La prisa es genuina, pero no surge de un riesgo inminente. Se trata de la oportunidad excepcional de observar un objeto proveniente de otro sistema estelar mientras interactúa con nuestro Sol y planetas, antes de que se aleje para siempre. La única forma de prolongar esa oportunidad ahora es pasar el relevo a las sondas que orbitan alrededor de Marte. Cada una equipada con su propio conjunto de instrumentos y con la posibilidad de registrar un fragmento de este encuentro efímero. La carrera por los datos se inició en el instante en que 3I/Atlas se desvió de su ruta prevista. Los programadores de observatorios en todo el mundo se lanzaron a una competición contra el reloj y contra el Sol. Con la curva de brillo del cometa elevándose de forma pronunciada, las instalaciones principales pusieron en marcha protocolos de objetivos prioritarios de emergencia. El telescopio espacial Hubble, ya saturado de solicitudes, reservó un hueco urgente para imágenes, capturando tomas en ultravioleta y óptico mientras la coma se expandía. Cada exposición del HST debía equilibrar el peligro de sobreexposición con la exigencia de resolución, con los equipos de instrumentos ajustando parámetros en tiempo real para seguir el rápido aumento de brillo del cometa. Poco después, el telescopio espacial James Webb obtuvo una ventana aprobada por el Comité para Espectroscopía en Infrarrojo Medio. El 6 de agosto, el instrumento NIR-SPEC de JWST se centró en la coma, detectando una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono respecto al agua, alrededor de 7,6, muy por encima de lo habitual en cometas del sistema solar. Este descubrimiento se alertó al instante al Centro de Planetas Menores y se difundió en canales privados de Slack,
desencadenando una avalancha de peticiones para más análisis espectrales. El Observatorio Yemen Sur, desde Chile, fue el siguiente en reaccionar, obteniendo una serie de instantáneas en óptico y cercano infrarrojo. El amplio campo de visión y la rapidez de cambio de Yemen permitieron a los equipos vigilar variaciones sutiles en la estructura y el color de la coma, a pesar de las oscilaciones en el brillo del objeto de una noche a otra. Al mismo tiempo, SpaceX, el explorador infrarrojo de todo el cielo de la NASA, modificó su ritmo de barrido para captar vislumbres breves del espectro en evolución del cometa. Aunque SpaceX no estaba concebido para seguimientos rápidos, su cobertura en longitudes de onda amplias ofreció una referencia única para rastrear las emisiones de volátiles mientras el cometa atravesaba distintas distancias solares. Cada instalación aportaba sus virtudes y sus limitaciones. El HST podía detallar estructuras finas en la coma, pero solo en intervalos breves. JWST proporcionaba una sensibilidad incomparable en infrarrojo, aunque la programación era restrictiva con otros objetivos de alta prioridad en cola para el mismo periodo. La posición terrestre de Yemen se veía afectada por el clima y la menguante elongación solar del cometa. Coordinar estos recursos demandaba una sincronización propia de simulacros de defensa planetaria más que de trabajos rutinarios con cometas. Los directores de observatorios manejaban demandas de equipos científicos rivales, mientras las tuberías de datos procesaban y distribuían imágenes crudas durante la noche. Los hilos de Slack bullían con discusiones sobre selecciones de filtros y duraciones de exposición, ya que cada observación debía ser decisiva. La tensión se agudizaba por la inminente oscuridad. Una vez que el cometa entrara en el resplandor del Sol, los telescopios terrestres quedarían ciegos durante semanas. Los últimos conjuntos de datos utilizables, imágenes ultravioleta del HST, espectros de dióxido de carbono de JWST, instantáneas en color de Yemen actuarían como el registro final desde la perspectiva de la Tierra. Con el traspaso a las órbitas marcianas acercándose, la campaña terrestre se convirtió en una prueba de colaboración mundial, extrayendo cada medición posible de un objetivo que se desvanecía. Marte se transforma en el mejor observatorio del sistema solar cuando los telescopios terrestres quedan cegados por el Sol. Las sondas que giran alrededor del planeta rojo reciben de repente la misión de seguir un cometa que no formaba parte de ningún plan inicial. Cada nave espacial ofrece un arsenal especializado de herramientas, y los equipos de ingenieros y científicos se afanan en improvisar, reconfigurando aparatos y disputando turnos valiosos de observación. HiRISE, el sistema de imagen de alta resolución. El experimento científico de imagen HiRISE, a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, destaca por su capacidad para distinguir objetos tan pequeños como un escritorio desde órbita. Con una resolución de 0,3 metros por píxel, HiRISE podría, en principio, detectar el núcleo de 3I/diagonal Atlas si el resplandor de fondo y la geometría de seguimiento lo permiten. Sin embargo, seguir un cometa que se desplaza a 58 km por segundo, a millones de kilómetros de distancia, pone a prueba los límites tanto del hardware como del software. Los equipos de la Universidad de Arizona y del JPL ejecutan simulaciones, ajustan los tiempos de exposición y compiten por ventanas de imagen. El peligro no se limita a perder de vista el cometa, sino también a sobreexponer la cámara o dañar píxeles si el Sol se cuela en el campo de visión. El Mars Express de la ESA, en órbita desde 2003, incorpora la cámara estéreo de alta resolución, o HRSC. Esta HRSC brilla en la obtención de imágenes de amplio campo con múltiples ángulos, perfecta para abarcar toda la extensión de la coma y la cola del cometa. Sus filtros de color facilitan la distinción entre polvo y gas, mientras que las parejas estéreo podrían desvelar estructuras tridimensionales sutiles en la nube en expansión. El equipo de operaciones de HRSC en Alemania colabora con astrónomos terrestres para sincronizar exposiciones cuando 3I/diagonal Atlas cruza lo más cerca del plano orbital de Marte. El Trace Gas Orbiter de ExoMars, o TGO, equipa el sistema de imagen en color y estéreo de superficie CASSIS, junto con NOMAD, un conjunto de espectrómetros diseñado para captar gases atmosféricos débiles. CASSIS, concebido para la geología marciana, se puede reorientar para fotografiar la coma del cometa en diversas bandas de color. Su capacidad de imagen rápida permite monitorear variaciones en el brillo y la forma durante un solo paso cercano. NOMAD está optimizado para identificar gases traza como CO2, H2O y orgánicos raros.
Al dirigir sus espectrómetros hacia 3I/Atlas, los científicos aspiran a verificar los niveles elevados de CO2 detectados inicialmente por el JWST y buscar firmas químicas inéditas en cometas del Sistema Solar. La misión MAVEN de la NASA se suma con una óptica distinta. Su espectrógrafo ultravioleta se afina en las emisiones de oxígeno y carbono atómicos, al tiempo que sus instrumentos de plasma evalúan la interacción del viento solar con el flujo del cometa. Los datos de MAVEN podrían esclarecer si el resplandor verde de la coma surge del oxígeno atómico o de mecanismos más complejos. Su trayectoria, pensada para muestrear la atmósfera superior de Marte, lo sitúa en una posición ideal para registrar el tránsito del cometa desde varios ángulos. Los Centros de Operaciones de Misiones NEU y Europa celebran reuniones de urgencia para sopesar los riesgos de desviar instrumentos de la ciencia rutinaria en Marte. Cada franja de observación implica una negociación entre ingenieros, investigadores principales y gerentes de proyecto. Los protocolos de seguridad son rigurosos, las cámaras deben eludir la luz solar directa, los espectrómetros requieren calibraciones precisas y los modelos de riesgo por polvo se revisan minuciosamente. En ocasiones, se cargan parches de software en el último instante para activar modos de seguimiento novedosos o anular límites de seguridad predeterminados. Ningún orbitador por sí solo puede narrar la historia completa de 3I/Atlas. En conjunto, esta flota internacional conforma un observatorio sintético, que une imágenes, espectroscopía y mediciones de plasma a través de órbitas y usos horarios. La inventiva reside no solo en el equipo, sino en la coordinación veloz de grupos que, hasta hace poco, ignoraban la existencia de este cometa. Mientras la perspectiva terrestre se desvanece, el deber de descifrar a este visitante interestelar recae en estos ojos robóticos marcianos. Cada uno listo para recopilar información que podría transformar nuestra visión de los cometas y la química de los cuerpos venidos de más allá del sistema solar. El color en la coma de un cometa actúa como una huella química forjada por la luz solar y los hielos volátiles que se evaporan desde su núcleo. En septiembre, 3I/Atlas dejó atónitos a los astrónomos al cambiar su coma de un rojo apagado a un verde intenso. Un cambio que indicaba que algo inusual bullía en las profundidades de su envoltura en expansión. El vasto tamaño de la coma resultaba inimaginable, cubriendo casi la mitad del diámetro del Sol, más de 600,000 km de ancho. No se trataba de una ilusión fotográfica ni de un error de exposición. El brillo verde era auténtico y exigía una respuesta. En la tradición, los cometas verdes deben su tonalidad al carbono diatómico C2, que florece en las bandas del cisne cerca de 510 nm al ser iluminado por el Sol. No obstante, mientras los espectroscopistas analizaban los datos de Gemini, VLT y JWST, las líneas de emisión de C2 esperadas brillaban por su ausencia. Nada de bandas del cisne, ni rastro de la firma clásica de carbono, pese al aumento en el brillo de la coma. En su lugar, los espectros señalaban a un responsable alternativo. Las lecturas de agosto del JWST mostraron una proporción de CO2 respecto a H2O de alrededor de 7,6, un valor excepcional mucho mayor que en la mayoría de cometas del sistema solar, donde el agua suele prevalecer. Este hallazgo dirigió la mirada hacia el oxígeno atómico, en concreto la emisión prohibida de OIA5. 577 angstroms. Esta línea verde surge cuando la luz solar y electrones energéticos disocian moléculas de CO2 y H2O, liberando átomos de oxígeno que emiten fotones verdes al relajarse desde un estado metaestable. En la coma densa y rica en CO2 de 3I/Atlas, el ultravioleta solar y los fotoelectrones funcionan como catalizadores, convirtiendo la zona en una auténtica planta de producción de emisión OI verde. Experimentos de laboratorio y estudios previos de cometas respaldan este mecanismo. El mecanismo domina el proceso, pero el cometa 3I/Atlas lo lleva a cotas inéditas. A 2 unidades astronómicas del Sol, las condiciones favorecen que este fenómeno prevalezca, superando el brillo difuso del polvo y generando ese resplandor verdoso inquietante que ahora caracteriza su aspecto. Se han explorado otras hipótesis. Los equipos investigaron la fluorescencia del CO, la dispersión de polvo y efectos plasmáticos infrecuentes. Sin embargo, la ausencia de CO y el espectro de polvo inalterado descartaron estas opciones. El debate se desarrolló en directo,
con científicos intercambiando espectros crudos y guiones de calibración, analizando cada nuevo conjunto de datos en busca de indicios de C2 u otras cadenas de carbono. Al final, el acuerdo se inclinó por el oxígeno atómico como factor principal. El momento resultaba convincente. La fase verde coincidió con el aumento del CO2 emitido y cuando el cometa superó el límite en el que la radiación ultravioleta solar descompone eficazmente las moléculas en la coma en expansión. La doctora Lena Sato, espectroscopista principal del equipo de JWST, comparó el reto con perseguir un objetivo en movimiento que cambia de carácter. Cada espectro registraba un sistema en transformación, donde la química y la física se entrechocaban a una escala poco habitual. La falta de C2 no supuso un revés. Fue una pista de que 3I/diagonal Atlas funcionaba bajo normas ajenas a las de los cometas del sistema solar. Ese brillo verde se convirtió en su sello distintivo, un indicio de la química interestelar y de la antigua Isis forjada en la cantera de otra estrella. El enigma sigue sin resolverse. Mientras la coma se transforma y las sondas marcianas se preparan para observaciones frescas, persiste la caza de líneas espectrales definitivas de C2 o algo más peculiar. Cada medición podría aclarar si 3I/diagonal Atlas es solo un cometa al límite de sus posibilidades o un emisario con secretos de más allá de nuestro vecindario solar. La siguiente incógnita: ¿cómo influye esta química en la estructura del cometa? ¿Y qué podría desvelar el anticola sobre las fuerzas que moldean a este visitante extraterrestre? Una estela en dirección al Sol atraviesa la coma de 3I/diagonal Atlas, opuesta a la imagen tradicional de la cola cometaria. En vez de alejarse del Sol, esta anticola se orienta directamente hacia él, detectable tanto en imágenes del Hubble como en telescopios terrestres. La explicación habitual, un efecto de perspectiva al cruzar la Tierra, el plano orbital del cometa, no encaja. La geometría falla, y la duración de la anticola durante semanas sugiere una razón más profunda. Físicos de plasma y dinámicos se han centrado en los procesos mecánicos. 3I/diagonal Atlas está regido por dióxido de carbono, no por agua, y su desgasificación es muy irregular. La luz solar incide en el núcleo a un ángulo pronunciado, impulsando chorros de gas y polvo, principalmente del lado al Sol. Esta actividad asimétrica empuja partículas de polvo grandes hacia afuera, pero no de forma equitativa. Los chorros más potentes se producen donde la insolación es mayor, extendiendo una línea de nieve más allá hacia el Sol que en cometas convencionales. Las partículas expulsadas por este eje son más voluminosas y lentas, resistiendo mejor la presión de radiación y el calor durante mucho tiempo. El resultado es una anticola física auténtica, un arco de granos masivos que perdura decenas de miles de kilómetros antes de sublimarse por completo. Los modelos sugieren que estos granos miden al menos 10 micrones de diámetro, lo suficientemente pesados para oponerse al viento solar y mantener su trayectoria solar. Su longevidad depende del tamaño y la composición. Aunque el hielo de dióxido de carbono se disipa rápido, los granos con material más oscuro y menos volátil aguantan lo suficiente para formar la estructura observada. El brillo de la anticola decrece de manera exponencial a lo largo de su eje, coincidiendo con la destrucción progresiva de granos por la luz solar, no solo por dispersión espacial. Las fuerzas electromagnéticas complican el panorama. Al expandirse la coma, se convierte en un laboratorio de interacciones plasmáticas. Granos cargados interactúan con el viento solar y el flujo propio del cometa, generando corrientes estrechas y picos que alteran la anticola. Aún así, en 3I/diagonal Atlas, el rasgo principal hacia el Sol se debe a la supervivencia de granos y chorros anisotrópicos, no a fenómenos plasmáticos exóticos. La cola iónica, moldeada por el campo magnético interplanetario, se dirige lejos del Sol como es habitual, bien diferenciada del camino de la anticola. Algunos han conjeturado causas no naturales, como estructuras artificiales, plasma autoorganizado o tecnología interestelar, pero los datos no avalan tales ideas. Todas las características se ajustan a la física cometaria conocida, aunque llevada al extremo por la química y actividad singulares del cometa. El Dr. Rafael Ortiz, físico de plasma de la misión Mars Orbiter, lo resume así: si buscas evidencia de lo extraordinario, primero debes descartar lo ordinario. Hasta ahora, la anticola es un éxito de la mecánica natural. La prueba definitiva aún está por llegar.
Mientras 3/Atlas rodea el Sol y las sondas marcianas recopilan información, los modelos de tamaño de granos, anisotropía de chorros y acoplamiento plasmático afrontarán su mayor reto. Si la anticola se atenúa o fragmenta como se prevé para granos impulsados por dióxido de carbono, se reforzará el origen natural. De lo contrario, podría aguardar nueva física. Tras el perihelio, 3/Atlas inicia su etapa más imprevisible. El modo los científicos se dividen en bandos, cada uno con una perspectiva distinta sobre lo que vendrá a continuación. Unos prevén un declive gradual, con el brillo menguando a medida que se agotan los hielos volátiles y el coma se reduce, hasta dejar solo un tenue residuo que se aleja flotando. Otros alertan de un último estallido, un aumento repentino de luminosidad provocado por bolsas frescas de dióxido de carbono o un colapso abrupto del núcleo, similar al destino de cometas que se han desintegrado bajo la presión solar. Una tercera opción aparece en las puntuaciones de todo dinamicista. La fragmentación. Si el núcleo resulta tan poroso y agrietado como indica su actividad errática, el perihelio podría causar su ruptura, dispersando pedazos que elevarían brevemente la curva de luz antes de perderse en el vacío. La doctora Mara Valente, dinamicista de cometas que sigue el suceso, califica las próximas semanas como una prueba de fuego para todas las teorías sobre los vagabundos interestelares. Las simulaciones de su equipo delinean decenas de posibilidades, cada una ligada a indicadores concretos. Un descenso suave en el brillo sugiere una simple desgasificación. Saltos irregulares o caídas abruptas podrían indicar fragmentación. Un coma verde persistente tras el perihelio apuntaría a reservas profundas de hielo rico en dióxido de carbono, mientras que un cambio rápido de color hacia el rojo o el azul revelaría el agotamiento de esas capas volátiles. Las implicaciones van más allá del sino de un solo cometa. 3/Atlas es una sonda proveniente de otro sistema estelar, que transporta una química y una estructura forjadas en un criadero lejano. Su conducta pone a prueba los límites de la física cometaria, cómo sobreviven los hielos profundos en el viaje interestelar, cómo interactúan el polvo y el gas con el viento solar, y si nuestros modelos logran anticipar los ciclos vitales de objetos que pasan millones de años entre estrellas. Cada resultado, ya sea atenuación, estallido o despiece, aporta datos a los modelos de defensa planetaria, perfeccionando la forma en que vigilamos e interpretamos las nuevas llegadas que algún día podrían representar una amenaza real. Las hipótesis especulativas, desde sondas diseñadas hasta plasma vivo, se mantienen en los márgenes. Hasta ahora, no hay pruebas que las respalden, pero el método científico exige cautela. Toda anomalía debe contrastarse con explicaciones naturales antes de recurrir a lo extraordinario. El paso por Marte y la ventana del perihelio conforman un laboratorio inusual, donde las previsiones de los modelos se evalúan frente a hechos reales y donde se examinan en tiempo real los límites entre lo conocido y lo factible. Los hitos clave ya están marcados en los calendarios. Lanzamientos de datos del orbitador de Marte a principios de octubre, perihelio los días 29 y 30 de octubre, y el regreso de las observaciones desde la Tierra en noviembre. Las semanas venideras determinarán qué modelos resisten y cuáles hay que reformular. Por el momento, la historia de 3/Atlas es un experimento en directo que se desarrolla a velocidad interestelar. Con cada nueva observación, surge la oportunidad de vislumbrar la física de mundos ajenos al nuestro. Aun con los instrumentos más avanzados, algunos visitantes cósmicos generan más interrogantes que respuestas.